El equipo de Wirbel había llegado, Methode les había explicado lo complicada que era la situación. Debían evitar que los clones interrumpieran en la batalla contra el clon de Frieren. Methode quería agregar algo más, pero de repente siente que Sans fue derrotada, al parecer, por el mana, quien la derrotó fue Ubel. Era un resultado muy sorprendente. Aunque, después de todo, las batallas entre magos eran similares al juego de piedra, papel o tijeras. Claro, era un piedra, papel o tijeras extremadamente complejo y con miles de movimientos posibles. Wirbel no era alguien que confiara en otros, pero tampoco era tan idiota como para no cooperar, él iba a ayudarlos a detener a los clones. En ese momento había dos clones peligrosos que debían detener. Methode ya había confirmado la ubicación de uno, el clon de Denken, ella quería que el equipo de Wirbel se hiciera cargo de él. Methode se encargaría de Fern, era una niña particularmente hábil ocultando el mana. Ella podría concentrarse más fácilmente en la detección de mana estando sola. Después de todo, si Fern llegaba a atacarlos por sorpresa, sin duda habría bajas. Methode tenía muchos talentos y uno de ellos era detener a la gente. Además, ya había confirmado que la magia restrictiva funcionaba, lo había probado con la Fern original. Volviendo con Denken, todos estaban desconcertados. El clon de Ubel había vuelto. Mientras Ubel y Land se preparaban para pelear, Denken se percata de otra cosa, detrás también venían enemigos, eran Laufen, Khan y Lawine, las tres ya habían muerto. Eso significaba que la batalla iba a continuar hasta que Fern y Frieren derrotaran a Spiegel, era una batalla de desgaste. Mientras tanto, Frieren estaba esquivando los ataques de su clon. Frieren trataba de encontrar una buena apertura para Fern, pero su clon no era tan tonto, Frieren tendría que recurrir a eso. Solo la apertura en la detección de mana no iba a ser suficiente para asesinarla. Fern suponía que con una apertura mayor sería suficiente, pero no sabía si Frieren sería capaz de crear alguna. Pero Frieren no necesitaba escuchar más, ella podía derrotarla, así que Frieren le daría su apertura. Si ella dejaba una apertura de seguro su clon dejaría otra aún más grande. Probablemente sería herida, pero si se concentraba en su defensa no sería una herida grave. No necesitaban planificar más, si Fern creía que podía derrotarla, entonces podía. Ya que Frieren siempre subestimó a Fern. Volviendo a la batalla, su clon la ataca, pero Frieren, en vez de esquivar, decide cubrirse con magia defensiva. El ataque del clon atraviesa la defensa de Frieren, hiriéndola, el clon inmediatamente intenta volver a atacar, pero Fern interrumpe separándolas con magia. Fern contraataca con una lluvia de Soul Track, el clon de Frieren intenta defenderse pero los ataques eran demasiados y es impactado. Todavía estaba de pie, pero había recibido una herida mortal, tenía que terminar con eso. Fern intenta rematar a Frieren, pero, de repente, una onda de choque la envía contra la pared. ¿Qué había pasado? Fern no podía sentir bien su mana, de hecho, no podía percibir ese ataque como magia, era otra cosa. Frieren era increíble, ella había alcanzado el pináculo de la magia. Sin embargo, eso no era propio de ella, ella estaba llena de aperturas. Frieren aparece detrás de ella, y con un Soul Track concentrado destruye a su clon. Fern lo había hecho bien, ya hacía 80 años desde que nadie la obligaba a usar ese ataque. Frieren abre la puerta donde se encontraba Spiegel, Frieren no duda más, con un ataque destruye a Spiegel. Mientras tanto, los clones con los que peleaban los chicos iban desapareciendo, se había acabado. Sense estaba en la sala de tesoros, habían conquistado la tumba del rey arruinado, un gran logro que rivalizaba con los de un mago de primera clase. A partir de allí, dejarían su marca en la historia. Y como les había prometido,
Todos ellos pasaban la segunda prueba. Todos estaban allí, aunque, al parecer, Frieren y Fern habían desaparecido. Frieren se encontraba dentro de otro Mimic. La segunda prueba había terminado. Stark se encontraba a la orilla de un lago, a su lado el anciano estaba otra vez. El arte de la batalla era un camino sin fin, Stark estaba un paso más cerca de la verdad. Ya no había nada que pudiera enseñarle. En eso llega Fern, estaba enojada otra vez. Tuvo una pelea con Frieren, había pasado mucho recientemente, aunque esa vez había sido particularmente hiriente. Su báculo se había roto durante la batalla en la tumba del rey arruinado, así que le dijo a Frieren que quería que lo llevaran a reparar, pero ella simplemente dijo que lo reemplazara por uno nuevo. Ella dijo que era imposible de reparar, incluso si era verdad, ese báculo lo había recibido de Itersama, había sido parte de ella desde que era pequeña. Aunque era Frieren, Stark le dice a Fern que ella no tenía malas intenciones. Mientras tanto, Khan se encontraba consolando a la Wine, Frieren pasa por allí, llevaba una bolsa. Con Richter, este se encontraba molesto, no sabía cuánto tiempo ellos se encontrarían merodeando por ahí. Ya había fallado el examen, ya no era nada para Denken, estaba molestando en su negocio. Richter le dice que se vaya. Aunque justo en ese momento, Denken estaba allí como cliente. Entonces que se apurara y comprara algo, dijo Richter. Laufen intenta darle una dona, pero Richter lo rechaza. Esa vez Richter no había tenido suerte, simplemente sacó el número equivocado. Cualquiera en esa situación habría terminado así. Pero una derrota era una derrota, Richter no tenía excusas, simplemente no fue lo suficientemente fuerte. Ya no quería hablar de eso, a pesar de cómo se veía, estaba de un terrible humor. Aunque, a pesar de eso Richter había abierto la tienda, comenta Denken. Puede que Denken no se haya dado cuenta, pero no importa de qué tan mal humor te encuentres, la gente debe trabajar para sobrevivir. Bueno, Richter pensaba que era algo bueno que él hubiese fallado. El examen de primera clase se realizaba una vez cada 3 años, un débil viejo como Denken no habría podido sobrevivir 3 años. Richter era un chico descarado, se burlaba de las autoridades y no dudaba en explotar sus debilidades para conseguir sus metas. No era alguien digno de admiración. Sin embargo, Denken no sentía enemistad hacia él, ya que sabía que él también había sido un chico descarado como Richter hace tiempo, y ahora ese chico se había convertido en mago imperial. No debía tener ese pesimismo, en 3 años, Richter iba a ser mucho más fuerte de lo que era ahora. El viejo se había ido sin comprar nada después de todo. En ese momento, la puerta se abre, Frieren había llegado. Frieren le pregunta si Richter podía reparar cualquier báculo, no importase que tan roto estuviera, pues eso habían dicho de él. Richter revisa el báculo, pero esos trozos no podían ser un báculo, Frieren le estaba poniendo en un aprieto con esa basura. Aunque Frieren lo interrumpe. Ese báculo no era basura, eso creía. Richter estaba sintiéndose un poco mejor, pero por su culpa ahora estaba de mal humor otra vez, tenía derecho a elegir qué trabajo tomar, Frieren debía rendirse con ese báculo. Dicho esto, Frieren toma el báculo y decide marcharse. Aunque esta vez es Richter quien la detiene, nunca había dicho que no podía repararlo. Richter se disculpaba por llamarlo una pieza de basura, ese báculo había sido rigurosamente cuidado, había sido atesorado sin lugar a dudas. Pasando con Fern, ella estaba comiendo brochetas de un puesto, Frieren nunca la entendía, aunque a decir verdad, Stark tampoco entendía a Fern, y por eso pensaba que era importante intentar conocerla.
también creía que Frieden estaba haciendo todo lo posible por hacerlo. Al llegar a la posada, el báculo de Fern estaba en su cama, totalmente arreglado. Su báculo, en ese momento recordó. Frieden carecía de emociones y empatía, por eso podría haber dificultades y desacuerdos conviviendo con ella. Sin embargo, había algo admirable en ella, y es como ella siempre va a estar preocupada por esas cosas. Fern no podía encontrar mejor maestra que ella, y era cierto. La tercera prueba comenzaba.